Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto, por su canal, Telefuturo Canal 23, y su red de canales de los sistemas de cables en todo el territorio nacional. Para los amigos que nos sintonizan desde los Estados Unidos, muy en especial Nueva Inglaterra, castigada por esas bajas temperaturas, estamos por la señal satelital, y para los amigos de todas partes del mundo, a través de la página web de esta empresa televisora. Casi toca su final este año 2013, caracterizado por la fuerte recesión económica que no solo ha afectado a la República Dominicana, sino el mundo. El gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez ha hecho ingentes esfuerzos por lograr reactivar la economía en la República Dominicana. Ya en este tramo final del año, pues, se sintió ya cierto renacer de la economía en sentido general. Pues hoy tenemos ya la sección Economía al Punto con Carmen Carvajal y Cándida Acosta, las cuales van a tener hoy un invitado muy, pero muy especial, el señor Rudy Santana, economista, experto en economía, quienes van a pasar balance a lo que ha acontecido en la República Dominicana en el plano económico, para ver qué ha pasado en este país, en el ámbito económico, qué se proyecta de cara al 2014, que según las autoridades financieras de la República Dominicana, se augura que puede ser mejor el próximo año 2014. Ya se habló de que en Estados Unidos y España la recesión concluyó felizmente. Se habla de que España pues, ha empleado una cantidad importante de parados, como le llaman los españoles, o desempleados, y que Estados Unidos también ha cesado un poquitito esa recesión que ha afectado mucho a la economía estadounidense. Como sabemos, la diáspora nuestra residente en los Estados Unidos y España pues inyectan remesas a la economía dominicana, y eso contribuye a que la economía pues, se movilice más. En breves segundos estarán con ustedes Cándida Acosta y Carmen Carvajal en Economía al Punto, y con el invitado, el señor Rudy Santana. No se lo pierdan. Buenas tardes, estamos en su segmento Economía al Punto del programa Al Punto. Todos los viernes estamos con ustedes, tratamos temas importantes de la economía nacional e internacional, y por eso vamos a despedir el año, ¿verdad? Sí. Con un economista reconocido, de fuste, como dice Carmen, un personaje importante de la economía dominicana que recientemente ha puesto en circulación un libro interesante sobre la reforma financiera, la política monetaria y la crisis bancaria en República Dominicana. Es un libro muy interesante que puede llamarle la atención a los estudiosos y analistas de la economía nacional. Aquí tenemos a Rudy. ¿Cómo estás, Rudy? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí en su programa. A Carmen y a ti. Sí, nosotros quisimos invitarlo porque nos interesa pasar revista de lo que fue el año económico para la República Dominicana y de alguna manera trazar las perspectivas para el 2014 de lo que se ve. Entonces, a mí me gustaría que usted comenzara citándonos lo que para ustedes son los puntos base de lo que fue la economía dominicana en el 2013. Sí, muy bien.
Mi punto de vista es que la economía dominicana en el 2013, sobre todo la política económica del gobierno, uno la puede definir como de continuidad y ajuste. Y quiero explicar a qué me refiero cuando digo continuidad y cuál es el asunto del ajuste. Y para eso quiero empezar rápidamente recordando que cuando estalló la crisis económica en el 2008, ustedes recuerdan que hubo a nivel mundial una tendencia apoyada por instituciones como el Fondo y el Banco Mundial de que se dieran estímulos fiscales importantes para que los países pudieran salir de la crisis. Eso estuvo siendo implementado por un tiempo, política netamente keynesiana, ¿no? De estímulo del crecimiento vía déficit fiscal, pero ese déficit fiscal tenía que ser evidentemente financiado con deuda. Lo que aconteció es que antes de que las economías en el mundo hubieran podido salir de la crisis o avanzar de manera importante en la salida de la crisis, se hizo una reversión de esa política. Se empezó a insistir en los países en que se hicieran reducciones de los déficits fiscales y que se pusiera atención a la deuda, lo cual constituyó un error porque el problema esencial en ese momento más bien era la cuestión del desempleo que estaba abrumando a todos los países del mundo, pero sobre todo a los países europeos y Estados Unidos. ¿Qué acontece? Acontece que esa reversión de la política tuvo efectos catastróficos. Todavía hoy en día las economías de Europa, empezando por la periferia, pero luego incluso las economías de centro, Europa, han estado enfrentando problemas muy serios. El desempleo llegó a ser 25% en España. Y lo que sí, sin embargo, es importante para nosotros darnos cuenta que nosotros tuvimos, por suerte, la aplicación de políticas que no fueron de ese tipo. En realidad, nuestro gobierno continuó aplicando una política fiscal expansiva y evidentemente le tocó al doctor Fernández, ¿no?, enfrentar la parte más difícil de la crisis y él no revirtió la política hacia políticas de contracción fiscal. Y gracias a eso pudimos tener crecimientos importantes, como en el 2009 de 3.5, en el 2010 de 7.8, cuando la cosa estaba más difícil a nivel mundial, en el 2011 de 4.5, en el año pasado, en el 2012, de 3.9. Eso se logró precisamente porque esas políticas keynesianas de estímulo fiscal no fueron detenidas, no fueron revertidas en República Dominicana. Pero hubo un frenazo a principios de este año. Sí. ¿Qué ocurre? Lo que acontece es que no se podía continuar de manera continua y por siempre con esa política, porque uno de los efectos es que se van acumulando deuda y la deuda pues uno tiene que pagarlo, sino también reducirla a un nivel manejable. Y precisamente esa es la parte que yo llamo de ajuste en el 2013. La parte de ajuste en el 2013 que ya implementa el gobierno del licenciado Medina. Ahora, yo quiero enfatizar que, sin embargo, la esencia de la política del gobierno continuó siendo la misma, pero se hizo un ajuste necesario para impedir que la acumulación de déficits acabara generando una deuda inmanejable. A lo que tú te refieres, en el primer trimestre del año, es cierto, la economía prácticamente se detuvo por completo, creció un 0.3, pero es importante señalar precisamente eso, porque eso es lo que nos hubiera ocurrido a nosotros si hubiésemos seguido con las políticas que se estaban implementando en Europa, sobre todo en la periferia. Ese bajón que tú viste en la economía es lo que hubiese ocurrido aquí de manera más prolongada si nosotros hubiésemos cambiado nuestra política económica de ser expansiva, de ser una política que estimulara por vías fiscales a la economía,
a aplicar lo que entonces empezó a ponerse en boga en Europa. Y el crecimiento se hubiera parado, el desempleo se hubiera incrementado, hubiésemos tenido evidentemente una fuga de capitales importante y como siempre ocurre con nuestra crisis económica, el tipo de cambio se hubiera disparado. Rudy, pero no se trata de ciclos económicos, esta situación que se vio a nivel internacional y que se da con esa contracción en el trimestre y luego que se va aflojando nuevamente. No, en el caso del primer trimestre nuestro fue producto de que se hizo una aplicación un poco extrema de la reducción del déficit que se había decidido. Si tú ves las cifras, es evidente que lo que ocurrió, o sea, el bajón que hubo en el gasto fiscal fue más allá de lo que realmente incluso se había programado en el presupuesto del gobierno. Ahora, ¿cuál fue el ajuste? O sea, ¿cómo se da el ajuste en nuestro país? Por un lado, el gobierno reduce el déficit de 6.6% del Producto Bruto Interno a 2.8%. Yo quiero enfatizar que ese es un cambio brusco, fuerte, realmente fuerte. Pero, sin embargo, aún así, manteniendo un déficit de 2.8, al gobierno le permitía mantener, como dije antes, esa política que inició el doctor Fernández de estímulo fiscal. El otro elemento del ajuste fue una reforma tributaria que tuvo por objetivo llevar la presión fiscal de 13.7 en el 2012 a 14.9. Al mismo tiempo, como ustedes saben, el gasto en educación se elevó, había sido de 2.4 en el 2012, se elevó a 4% en el 2013. Y yo diría que el ajuste, al principio había mucho temor de que fuese muy traumático, de que creara una situación de recesión, pero tuvimos un poco de suerte incluso. Y además hubo una decisión acertada del gobierno. Hubo la decisión de no aplicar todas las reformas en un solo año, sino que hubieron elementos de la reforma que se pospusieron y que se van a aplicar ahora en el año entrante, en el 2014. Bueno, también presión de la gente. Sí. Usted recuerda que esa intención que tenía el gobierno dominicano de aplicar la valoración al impuesto a los marbetes, ¿no? A las placas, a las placas, de acuerdo al valor del vehículo, el año de fabricación, sí. Y el ITEVIS, pues se hizo de esa manera programada por presiones de la propia sociedad. Sí, eso es cierto. El otro elemento que para mí fue importante en evitar que el ajuste fuese muy traumático fue el hecho de que la actividad minera, sobre todo la de la Barrick Gold, le agregó al Producto Interno Bruto un 0.8%. Eso fue muy importante, porque eso, vamos a decir así, fue un colchón que evitó que el crecimiento económico fuera afectado de manera más profunda. Pero ¿usted cree que esos niveles de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, los ingresos extraordinarios que han ingresado a la economía producto de la renegociación con la Barrick, de las ganancias de capital por algunas ventas de empresas, permitirá que el déficit termine por debajo de lo programado, acorde a lo programado, o seguirá siendo elevado? No, yo creo que el gobierno debe tratar de que el déficit termine en 2.8. No podemos repetir el error del primer trimestre de este año, en el que se le fue la mano y el ajuste fue muy grande, al presupuesto, sí. El ajuste fue más allá de lo que se necesitaba, porque tú tienes que aprovechar el hecho de que hay esos recursos extraordinarios precisamente para asegurarte de que el crecimiento económico no se vea afectado de manera significativa. Yo creo que el gobierno va a hacer un esfuerzo por ajustarse a lo programado y no irse más allá de lo que está establecido. Una cosa es que yo quiero enfatizar acá es que
Perdón, el tema está realmente muy interesante y es un tema con el que yo quiero seguir, pero ahora debemos hacer una pausa para cumplir con los compromisos comerciales. Y a la vuelta continuamos con el tema. Seguimos con su segmento Economía al Punto de su programa Al Punto. Antes estábamos hablando de los ajustes y sus consecuencias. Usted tenía un punto que quería enfatizar, pero yo quería que además de enfatizar el punto que usted quería, me dijera hasta dónde es posible que la meta que tiene el gobierno de generación de empleo se pueda compaginar con esta decisión de reducir el déficit fiscal. Sí, primero lo terminar con el ajuste. Yo creo que el ajuste ha sido exitoso. ¿Por qué ha sido exitoso? Porque con relación al año anterior, al 2012, la pérdida de crecimiento va a terminar siendo más o menos de 1%. Si tú tienes un ajuste por el lado fiscal de la profundidad que se ha hecho en el país y además tienes un entorno internacional tan adverso como se tuvo en este año, yo creo que es un éxito que solamente terminemos cayendo en un 1%. Yo quiero enfatizar el asunto de que la política para enfrentar la crisis ha sido una continuación, de hecho, de la política que aplicó el doctor Fernández. Y fíjate una cosa, el doctor Fernández, cuando el fondo quería, vamos a decir así, imponerle más limitaciones al activismo estatal, ustedes recuerdan que sencillamente él dejó que se cayera el programa. Exacto. ¿No? E igualmente el licenciado Danilo decide no hacer un acuerdo con el fondo, porque él percibía, como también percibió el doctor Fernández, de que el fondo iba a ponerle limitaciones severas a las políticas que tenía que implementar el país en un momento tan difícil como que estábamos viviendo. Iba a volver a la política pre-Rodrigo Rato. Sí, exactamente. Con respecto al nivel de empleo, mira, el gobierno tiene esa meta, pero tenemos que tratar de ser objetivos. Eso no depende solo del gobierno, eso depende del sector privado. El gobierno puede dar todos los estímulos que sea necesario, pero si el sector privado continúa, que es mi punto de vista, generando una cantidad tan magra de empleos, muchos de ellos de salarios bajos, entonces eso puede complicar esos objetivos. Pero yo creo que el gobierno está en la disposición de estimular al sector privado a ver si esa meta se consigue. Pero no es solamente trabajo del gobierno. Pero decisiones, por ejemplo, como la de parar la segunda línea del metro, hacen que se pierdan muchos empleos, porque ese es un proyecto que, aunque ha tenido mucha oposición en muchos sectores, mueve muchas empresas a su alrededor que generan empleo. Sí, tú tienes razón, pero hay algo importante en economía. En economía tú tienes siempre muchas demandas, tú tienes siempre muchas presiones, y especialmente en países como los nuestros, y la capacidad del gobierno es limitada. Los recursos son limitados. Entonces, el gobierno tiene que hacer una jerarquía en las cosas. Y recuérdate que otro elemento acá es que el licenciado Medina quiere cumplir con promesas que se hicieron en la campaña, porque ha estado cumpliendo y quiere cumplir, quiere quedar bien con la población. Y entonces eso hace que algunos proyectos tengan que ser, si no parados completamente, por lo menos pospuestos. Yo entiendo que en cuanto el gobierno pueda, esa segunda línea del metro que ahora se percibe como algo muy necesario, que ha sido demandado por mucha gente de la población, va a continuar. Pero eso fue una decisión que impuso
el constreñimiento que tiene el presupuesto para Yo este esa año. construcción del metro la considero altamente demandada. Ojalá que con el crecimiento que se proyecta para 2014 aparezcan los recursos. Sí, Porque es que no solamente es el beneficio para la gente que vive en la zona este Que de nos la han hecho ciudad, provincianos. sino yo lo veo más por la capacidad que tiene esa obra para mover la economía a su alrededor, ¿no? Claro. Porque Sí. son muchas, son 100 y pico de empresas que sí, eso trabajan es alrededor del cierto, metro. sí, es cierto. Pero hay otro proyecto que también genera muchos empleos que el gobierno ha estado implementando de infraestructura. Entonces, yo espero que una cosa pueda compensar la otra. El otro elemento es que quizás el gobierno quería sacar fuera de la ciudad de Santo Domingo ciertas inversiones en Muy infraestructura. importantes. Y eso es otra cosa que se le ha exigido al gobierno hace tiempo. Entonces, yo creo que lo del metro debe continuar. Yo creo que está está resolviendo un problema importante en la población. Pero yo creo que debemos esperar a que el gobierno tenga la capacidad. Yo quería, sin embargo, señalar que hay un elemento del 2013 que sí me preocupa un tanto. Que en cierta medida se continúa en el 2014, pero en menor escala, es el hecho de que la mayor parte del ajuste en el 2013 recayó sobre el gasto público. Y especialmente una cosa que es importante, pero yo entiendo las limitaciones, pero que preocupa a los economistas siempre, es el hecho de que la inversión real directa cayera en un 40%. Esto es algo significativo y es importante porque es la inversión real directa la que permite un incremento del acervo de capital y ese incremento del acervo de capital ayuda a la economía para elevar su productividad y cuando tú cortas de manera tan significativa la inversión real directa, la capacidad de crecimiento puede verse un poco limitada. China, por ejemplo, una de las razones de su gran éxito es que por muchos años mantuvo una inversión real directa sumamente elevada. Igual que hacía el doctor Balaguer. Claro. Pero, ¿qué sectores básicamente afectó esa reducción de la inversión? Bueno, afectó sobre todo ciertos proyectos, porque tú sabes que el asunto del 4%, ¿no? El 4% para la educación, pues eso absorbió una... Pero hay una gran inversión en esa área. Sí, hay una gran inversión en esa área, pero es una inversión que su efecto en la productividad de la economía no es, vamos a decir, tan rápido como en otras obras de infraestructura. ¿Qué le parece si hablamos del 2014? Bueno, Exactamente. terminaremos un 3, ¿verdad? Como dice el Banco Central. Si terminamos un 3. Bueno, sí, yo creo que sí. Las proyecciones que se han hecho y los datos del Banco Central parece que apuntan a que se va a terminar en un 3. ¿Y 2014? 2014, bueno, el 2014 se proyecta un crecimiento de 4.5 en el Producto Interno Bruto. Se proyecta una inflación entre 3.5 y 5.5. Se espera que el déficit fiscal de nuevo sea 2.8. Se espera que la tasa de cambio promedio llegue a 44.4. ¿Poco va a subir? Bueno, esa es la tasa promedio, Ya. ¿no? No, La tasa final de año se espera que pueda llegar a 45.8. Eso es lo que está en el presupuesto, eso es lo que, ¿no? Y la otra cosa es que hay una porción de la reforma fiscal que representa 0.4 de presión fiscal que se va a implementar este año para llevar la presión fiscal a 15.3 del Producto Interno Bruto. Un elemento que generó un gran revuelo en la opinión pública fue el asunto de la deuda, de la contratación de deuda que está ahí en el presupuesto. Yo creo que usualmente en los círculos de opinión en el país hay mucha confusión con respecto a la deuda y hay dos razones para que se dé esa confusión. Una de ellas es que hay instituciones, casi siempre instituciones privadas, que
que no conocen bien la metodología, cómo se calcula la deuda y elaboran cuantificaciones equivocadas. Por ejemplo, hubo una de ellas que emitió, opinó sobre el asunto de la deuda y las cifras que estaba dando estaban 30% sobreestimadas, ¿no? Porque incluía la deuda del Banco Central. Bueno, incluía la deuda del Banco Central, que eso no se incluye, incluía incluso también el Banco de Reservas. O sea, hablaba de la deuda pública como país en general. Y así no se puede, porque todos sabemos que lo de la deuda del Banco Central es una deuda que se... intergubernamental que hay que sacar. Cuando tú hablas de la deuda consolidada, y entonces hay políticos, sobre todo, intereses políticos, que toman esos datos equivocados y se arma el gran lío, ¿no? Es que dan buenas noticias en los periódicos. Sí. La deuda pública consolidada se espera que para final de este año sea de cerca de un 46.2. Bueno, pero usted como economista, y usted fue un representante del país ante el Fondo Monetario Internacional, sabe que la deuda como proporción del PIB debe estar por debajo de un 25%. Cándida, hasta pero, un 25, pero ¿no? permite que él te responda a esa pregunta después de la pausa. Claro, es un tema muy bueno. Bueno, en regreso tenemos que conversar sobre esa deuda, ¿no? Sí. Esa proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto y como porcentaje del presupuesto, que es la capacidad de pago en general. Sí, mira, el asunto de la deuda, como el asunto del déficit, siempre constituye un elemento relativo, un factor relativo. ¿Por qué? Porque depende del crecimiento que tenga la economía. Si una economía está creciendo, por tanto los ingresos tributarios están aumentando, tú vas a notar que como proporción del PIB es posible reducir el déficit y también la deuda. Ahora bien, hace un tiempo dos economistas conocidos, los apellidos de ellos son Rogoff, por un lado, y Reinhardt, publicaron un artículo en el que ellos trataban precisamente el asunto del potencial efecto de la deuda sobre el crecimiento. Y ellos establecieron que había como un corte, que cuando se llegaba al 90% del Producto Interno Bruto, la deuda era calamitosa para el crecimiento de la economía. Mira, más tarde se hicieron investigaciones a fondo, hay gente que repitió ese estudio y se encontró que esa no es la situación realmente. Esa no es la situación. Hay países que tienen deudas por encima del 100% de su Producto Interno Bruto y sin embargo no tienen, o sea, siguen funcionando y no tienen grandes problemas de crecimiento. Ahora bien. Perdón, pero no tienen un 13% de presión fiscal. Ahí está el kit del asunto, porque ¿qué es lo que es la deuda? La deuda es acumulación de déficit, ¿no? Y el punto de vista es que tú no puedes, en primer lugar, cuando tú tienes una situación de crisis, la deuda es un mecanismo por el cual tú impides que el crecimiento se detenga, ¿no? Lo óptimo es que tú abordes el problema del déficit y el problema de la deuda cuando la economía esté creciendo de manera significativa, claro, no cuando tú tienes una situación de crisis. Entonces, si tú has arribado a una situación de crisis y la deuda de manera natural ha crecido, tú no puedes pretender de repente echar hacia atrás y a la carrera reducir la deuda como alguna gente ha querido plantear en el país. No, eso te toma tiempo, por un lado, y además de eso,
y esta es la experiencia que hubo en los países periféricos en Europa, si tú intentas, si tratas de forzar en un momento como ese de crisis una reducción de la deuda, tú lo que puedes acabar es generando un caos en las finanzas públicas, ¿no? Lo que tú puedes acabar es reduciendo la capacidad de crecimiento, aumentando de manera significativamente el desempleo, reduciendo la capacidad, porque para tú poder reducir la deuda rápidamente, tú tienes que elevar demasiado la presión fiscal y la implicación de eso es que tú por un lado estás cortando gastos y estás tratando de tener suficientes ingresos para reducir la deuda. Es como si un perro tratara de morderse la cola, empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces, a la postre, la experiencia es que esos países que implementan políticas de ese tipo acaban luego teniendo que ir de nuevo al mercado de capitales a endeudarse más y endeudarse a un costo mayor. Y este fue el ciclo que se vivió en países como España, en países como Italia, ¿no? Mi punto de vista es el siguiente. Cuando tú tienes dificultades para elevar la presión fiscal al nivel que se debe, ¿no? La mejor manera de abordar el déficit y la deuda es estimulando el crecimiento económico a fin de generar mayores ingresos tributarios, reduciendo, y aquí se puede hacer un gran trabajo en el país en esta parte que voy a mencionar ahora, es reducir el gasto tributario, o sea, las exenciones y los subsidios que son enormes. representan 6.6 de Producto Interno Bruto. Es una cantidad enorme. Sí. Y reduciendo la evasión fiscal, que también es significativa en el país, y eliminando el contrabando, que incluso el director de aduana hace poco se refirió a eso. Yo creo que en ese sentido el presupuesto del 2014 va por el camino correcto porque plantea extender el mandato otorgado al Ministerio de Hacienda de realizar un análisis costo-beneficio a los incentivos que han sido otorgados por diferentes leyes para fin de establecer cuáles de esos incentivos ya son innecesarios. Pero se mantiene en el presupuesto. Se mantiene. No. Lo que quiero decir es que en el presupuesto, como una de las políticas fiscales, se ha decidido hacer este tipo de trabajo. O sea, lo que quiero decir es que estamos por lo menos ya empezando a trabajar en el asunto. A abrir los ojos. Sí, a trabajar en el asunto y ojalá que este año ese análisis costo-beneficio termine y tengamos una idea para el presupuesto siguiente de cuáles son los incentivos que deben de ser eliminados. ¿Por qué? Porque no están generando empleos con salarios dignos, sí. No están ni siquiera generando la cantidad de empleo que supuestamente deberían estar generando. Y muchos contratan a inmigrantes ilegales. Exacto. Entonces, ¿qué acontece? Acontece que el Estado debe de realmente, como dicen los dominicanos, ponerse los pantalones con este asunto y abordar el problema de las exenciones y de los subsidios de una forma, vamos a decir así, sistemática. Rudy, dos preguntas. Ajá. Antes de que cerremos este año, que fue un año bastante duro para todos, y tenemos casi todos los economistas y casi todo el mundo, los empresarios, tienen unas perspectivas positivas para el 2014, por lo menos para el primer semestre. ¿Usted cree que será necesario que a partir de 2014 el gobierno se enfrasque en una negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y la segunda pregunta tiene que ver muy lejos y muy cerca, porque la política comercial tiene mucho que ver con la economía. Es este revuelo que se ha generado en el país con la negativa y la insistencia que tiene la CARICOM, la Comunidad del Caribe, sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la migración. Sobre la nacionalidad. Sí, yo dudo que el gobierno tenga que recurrir al fondo. Incluso hay desarrollos recientes al final del año que pueden indicar que el crecimiento se obtenga, el crecimiento proyectado se obtenga de manera cómoda
y puede ser que incluso un poco más de eso. ¿A qué me refiero? La economía que más incide en nosotros, que es Estados Unidos, está dando indicaciones de que puede ser que esté empezando a salir de su crisis. Se asume en el presupuesto un crecimiento de la economía norteamericana de 2.6, pero yo creo que ese crecimiento puede ser mayor. El barril de petróleo se asume que sea de 101.3 el precio en el año. Pero en la economía norteamericana, su crecimiento puede ser mayor porque en el último trimestre se había estimado un crecimiento, en el tercer trimestre se había estimado un crecimiento de 3.6. Y cuando se hizo la revisión ahora se vio que creció 4.1, o sea, 0.5% por encima de lo que se había estimado. El gasto de consumo, y recuerden, la economía norteamericana, la otra tercera parte del Producto Interno Bruto es consumo. En el tercer trimestre se había estimado que era 0.6 y sin embargo ahora se ha establecido que creció 1.4, eso es muy importante. Las órdenes de productos durables a la manufactura crecieron 3.5, eso es importante. Ahora, ese comportamiento de la economía estadounidense incide mucho, o sea, tiene que ver con todo esto, pero con la República Dominicana específicamente, porque estamos muy vinculados. Pero ese tema de la CARICOM, yo no quiero irme sin eso. Muy bien, mira, yo creo que no se ha entendido en la opinión pública a fondo que las motivaciones del CARICOM son esencialmente económicas. O sea, yo no creo que sea un asunto de solidaridad con Haití. En realidad, al fondo, son razones económicas. Los países del CARICOM han visto que nosotros exportamos hacia Haití el 16%. De todas las exportaciones, el 16% de otras exportaciones va a Haití. Y ellos han tenido temor de eso. Pero ahora tienen más temor porque un gran número de esos países del CARICOM están en una situación muy vulnerable, porque la crisis lo ha dejado muy maltrecho. Incluso han quedado tan mal que muchos de ellos están tratando de conseguir un programa que le condone la deuda, pero eso no ha sido posible. Vamos a tener que hablar de ese tema de la CARICOM en el 2014. Sí, en una próxima invitación porque el tiempo se acabó. No, es que es un tema muy interesante. Ciertamente. Pero y muy amplio. Pero yo creo que hay que entender que las motivaciones de ellos son esencialmente económicas. No son motivaciones de otra índole. Bueno, así es. Bueno, entonces un feliz año a todos nuestros televidentes y nada, seguir positivos todos porque el 2014 está ahí y hay que seguir trabajando. Yo soy optimista, yo creo que el 2014 va a ser mejor que el año que está terminando. Bueno, hasta la próxima.